En 1904 visita a Rapa Nui una expedición oceanográfica liderada por el doctor Alexander Agassiz. Esta expedición había sido enviada por el Museo Peabody de la Universidad de Harvard a estudiar distintos archipiélagos y sus ecosistemas en el Océano Pacífico. Durante la visita a Rapa Nui, Agassiz tomó múltiples fotografías de sitios arqueológicos, especialmente importante e interesante en la fotografía que tomó del Ahu Tongariki, donde se aprecian los 15 moai caídos boca abajo en un estado lamentable de ruina, excepto un pequeño fragmento que se mantenía de pie en el lado suroeste de la plataforma ceremonial. Además de la foto de Agassiz, Ahu Tongariki fue fotografiado múltiples veces durante la primera mitad del siglo XX y especialmente interesantes son las fotografías donde aparecen personas junto a los moai, como vamos a ver a continuación. Los moai de la isla se encontraban todos caídos desde más o menos mediados del siglo XIX. En el caso particular de Tongariki, da la impresión de que ya a fines del siglo XVIII estaban todos estos moai caídos. La razón es que hay una visita de una expedición española que pasó por Rapa Nui en 1770. Y esta expedición hizo una circunnavegación alrededor de la isla y en un momento anclaron en Hanganui, justo detrás del Ahu Tongariki, y en su bitácora no hay ninguna descripción de los moai del Ahu Tongariki de pie. No mencionan 15 moai en una plataforma monumental gigantesca de pie sobre el Ahu. Entonces es posible que los moai ya hayan estado caídos en esa época y que por esa razón no fueron mencionados, porque alguien podría decir, es imposible que no los hayan mencionado si los moai todavía estaban de pie en 1770. Pero bueno, es difícil saber. Ahora, ¿por qué estaban caídos? Es complejo. Durante mucho tiempo, fotografías como la de Alexander Agassiz en 1904 se utilizaron para potenciar la idea del colapso de la sociedad antigua de Rapa Nui, de que los moai fueron derribados en tiempos de guerras intertribales, donde los grupos de parentesco se enfrentaban entre sí y el grupo victorioso tumbaba las estatuas de su enemigo. Esta es principalmente una interpretación europea, a partir de visitas como la española y visitas posteriores que empezaron a ver moai caídos y que creían que se debía a estas guerras intertribales. Pero la verdad es que la tradición oral de Rapa Nui tiene muy pocas referencias a moai derribados. Uno es el moai paro en Ahu Tepito Kura o Ahu Oparo en la costa norte, que está tumbado, y que se dice que fue derribado en un conflicto entre los Miru y los Tupahotu de la costa norte. Y el otro es el famoso Ahu Rikiriki, la versión de Ahu Rikiriki que estaba en Ranokau, en el acantilado de Ranokau, del cual hay un patautau que hace relación con que esos moai habrían sido derribados también. Pero fuera de esos dos, los relatos de guerras intertribales, que son muy completos, la guerra entre Kotu Uaro y Hotuiti, la guerra entre Hetereki y Taereka, que definen con lujo de detalles cómo eran las guerras de esos tiempos, no hablan o no mencionan el derribo de moai. De este sector hay relatos de guerra entre tribus diferentes que, de hecho, este lugar, frente a Tongariki, fue un campo de batalla, según una de las tradiciones, donde el grupo de Hotuiti, liderado por Cainga, se enfrentó al grupo de Kotu Uaro, liderado por Poio, y este lugar fue un campo de batalla, pero no se menciona en ningún momento que los moai de Ahu Tongariki hubieran sido derribados durante este conflicto, lo que nos deja que o ya habían sido derribados a esas alturas, o ya habían caído a esas alturas, o estaban todavía de pie y no se tocaron durante esa batalla. Lo que puede ser es que muchos moai hayan caído solos.
Esto es algo que se ve hoy en día. Los ahu, como ocurrió con un tifón del 2021 acá en Rapa Nui, están y son vulnerables a la acción de los elementos, son vulnerables al oleaje, son vulnerables a la lluvia, a la erosión, a la gravedad, a la entropía del universo, a montones de elementos y cosas que pueden ir ocurriendo con el paso del tiempo. Con el paso de siglos es cada vez más notorio el deterioro que tienen ciertos sitios. Entonces, en el caso particular de Tongariki y de muchos otros ahu, es posible que al ser estructuras complejas hayan ido cediendo con el paso del tiempo y los moai hayan ido cayendo. En la expedición del capitán Cook en 1774 se menciona que en algunos ahu, a veces en el mismo ahu, había 2 o 3 moai caídos, pero otros que estaban de pie, en la misma plataforma ceremonial. Entonces, si fueron derribados, ¿por qué derribaron a este y a este y a este y al resto los dejaron ahí de pie? Entonces me da la impresión de que los moai cayeron en muchos casos por sí solos, producto de la erosión. Esto ocurría desde tiempos ancestrales. Ahu Tongariki fue construido encima de muchas otras plataformas anteriores. Lo mismo pasa con la gran mayoría de los ahu que están construidos con restos y a partir de restos de plataformas más antiguas, y muchas veces moai antiguos son parte del relleno o son parte del muro o trozos de moai fueron utilizados para construir un ahu nuevo. Entonces, ¿por qué se hizo esto? Porque aparentemente los moai iban cayendo con el tiempo e iban siendo reutilizados para estas nuevas plataformas, lo que ya había pasado con Tongariki, pero eso nunca detuvo a los Rapa Nui antiguos de continuar la construcción de sus sitios ceremoniales y hacer cada vez unos más grandes, hasta que por diversos problemas y diversas crisis sociales del ecosistema, una mayor necesidad de mano de obra para intensificar las labores agrícolas, la erosión de los suelos, etc., la gente ya no tenía la voluntad o la capacidad para continuar reconstruyendo sus sitios ceremoniales. Entonces ya cuando cayeron los moai de la fase más monumental de todas, ya simplemente no estaba la voluntad para seguir reconstruyéndolos. Entonces, en mi opinión, hay diversos motivos. Hay moai que cayeron solos, hay moai que fueron derribados. En el caso de Tongariki es imposible saber qué fue realmente. Pero estaban todos boca abajo, lo que muy probablemente indica un derribo intencional, porque todos en la misma posición, todos caídos boca abajo, todos quebrados, o la gran mayoría quebrados, más o menos yo creo que sugiere un derribo intencional. Pasa que al igual que con el transporte de los moai, es muy difícil probar científicamente cuál fue la razón de la causa de moai en particular. En algunos casos se puede demostrar que hay un derribo intencional cuando se encuentran, por ejemplo, rocas que fueron puestas a propósito para recibir al moai cuando caía, para que se quebrara. Aparentemente cuando el moai se quiebra, ya la pérdida del mana que tenía el moai es definitiva. Entonces cuando se ponen intencionalmente estas rocas, claro, fue intencional. Pero a veces no tenemos esa evidencia, a veces no hay nada debajo de los moai, a veces hay moai en un ahu que están caídos hacia adelante y otros hacia atrás y otros de lado, donde parece todo mucho más caótico, lo que sugiere más bien una caída aparentemente natural de los moai. En Tongariki me da la impresión de que la evidencia sugiere, es imposible demostrarlo con total certeza, pero la evidencia sugiere una caída más bien a propósito, un derribo de los moai. El valor de la foto de Agassiz en 1904 tiene que ver con este relato que se intentó construir desde Occidente del colapso de la sociedad antigua, de mostrar las ruinas, de mostrar los sitios abandonados, pero yo creo que el subtexto de la foto es mucho más importante. ¿Qué vemos frente a este ahu? ¿Qué vemos frente a estos moai caídos? Vemos pircas, vemos corrales, vemos un paso siguiente en la secuencia de esta zona, que se había convertido ya en esa época en la propiedad privada de una empresa ovejera que vino desde afuera, que usó piedras del ahu para hacer estos corrales y estas pircas y transformar la isla en una industria ovejera, en una granja, en un tremendo establo para estos animales. Entonces todo este lugar se usaba para eso, se concentraban las ovejas acá, se contaban, se desparasitaban en el sector de Tongariki y lamentablemente el monumental ahu tuvo que pagar el costo de transformarse en gran parte en estas pircas que se hicieron para ese propósito. Entonces Agassiz trata de demostrar una sociedad antigua que ya no existe, que está destruida, que
de la cual ya no queda prácticamente nada, pero por otro lado se muestra que los choques con la cultura occidental aportaron en gran parte la destrucción y el desmantelamiento de antiguos sitios arqueológicos. En 1914, Catherine Routledge tomó varias fotos del Lahu Tongariki. La más interesante es la que toma de cerca, junto a algunos de los moai que están hacia el lado este del Lahu, hacia el lado izquierdo del Lahu, donde aparecen dos de sus ayudantes de campo, que son Juan Tepano Orano y Antonio Jaoa Pacomio, llamado Coropá. Estas dos personas eran sus ayudantes en terreno, pero principalmente Juan Tepano, que trabajó como traductor para ella y que le narró a Routledge lo que decían las personas más ancianas de la isla, gente que había nacido en la era precristiana, gente que recordaba cómo era la época antigua de la isla antes de los misioneros católicos. Le transmitieron a Juan Tepano esta información y Juan Tepano la tradujo para Catherine Routledge. Como Catherine Routledge nunca publicó el grueso de sus descubrimientos en un libro más académico, sino que publicó un poquito en un libro llamado El misterio de Isla de Pascua y otro poco en un par de artículos que salieron por ahí. Después se enfermó gravemente Routledge y terminó en un hospital psiquiátrico y nunca pudo terminar de publicar lo que sabía. La única persona en el mundo probablemente que quedó con el grueso de la información de estos ancianos de la isla fue Juan Tepano, incluyendo la información relativa al Lahu Tongariki. Juan Tepano descendía de una familia de esta zona y Juan Tepano recibió esta información del Lahu Tongariki, lo que quedaba, porque lamentablemente nadie vivo en ese tiempo recordaba la caída de los moai, pero remontándose hacia el pasado fue bastante lo que él pudo aportar. Las fotos de Routledge y la información de Juan Tepano vía Routledge fueron clave para múltiples excavaciones y múltiples restauraciones y proyectos de conservación que se hicieron en las plataformas ceremoniales de Rapa Nui. Bueno, el año 1914, cuando llega la expedición de Routledge, el contexto de la isla era bastante complejo. Toda la población de Rapa Nui vivía en Hangaroa y el resto de la isla era propiedad de la compañía explotadora de Isla de Pascua, de la cual su administrador era el inglés Henry Percival Edmunds. Edmunds, al ser el administrador de este sitio, era el que podía otorgar los permisos para que las expediciones que venían acá a Rapa Nui fueran a hacer las excavaciones o los estudios o tomar las fotografías que hubiera que tomar. Entonces, los Routledge, al ser ingleses como Edmunds, se quedaron en Mataveri junto a la casona de la compañía y tuvieron inicialmente buenas migas con él, por ende tuvieron todos los permisos necesarios sin ningún problema para ir. Lamentablemente para la gente de la compañía, ellos no sabían mucho de la arqueología, no sabían mucho de los sitios patrimoniales y por ende lo que a los Routledge les interesaba era tratar de obtener conocimiento de los Rapa Nui que estaban y que pudieran recordar o pudieran saber algo de la isla y del pasado de la isla. Entonces para eso contratan a algunas personas que les parecía que tenían conocimiento o tenían habilidades para ayudar en su trabajo en terreno. Entre estos están Juan Tepano y Antonio Jaoa. Juan Tepano por ser una persona que sabía mucho, también por hablar muy bien español y podía traducir para Routledge, que algo de español manejaba. Algo de inglés también hablaba Juan Tepano, se comunicaban un poco en inglés y un poco en español. Entonces, estas visitas siempre a terreno, los Routledge los hacían con gente Rapa Nui, pero con el permiso y con la venia de la compañía explotadora, que era prácticamente la dueña de la isla en esos tiempos. Sí, aparentemente lo que Routledge pretendía conseguir de esta fotografía es mostrar un poco la escala. La expedición Routledge tomó muchas fotos de distintos Ahu, por supuesto, sacaron cientos de fotos que ahora están en la colección del Museo Británico, pero las fotos de Tongariki, tomaron fotos de frente, tomaron fotos de atrás, tomaron fotos de distintos ángulos, que después sirvieron mucho para la reconstrucción que se hizo de Tongariki en los años 90, después de que hubiera sido afectado por un tsunami, etc. Pero las fotografías de Routledge, la mayoría son fotos generales, que tratan de mostrar lo monumental de la plataforma y tratan de mostrar el estado en el que se encontraba la plataforma. Pero esta foto general nos daba una idea de la escala y del tamaño de los moai del Lahu, y por ende está esta foto donde pone a Juan Tepano y donde pone a Antonio Jaoa debajo del moai,
para intentar dar una impresión de qué tan grandes son estos moai. Y yo creo que consiguió el objetivo, pese a que la foto no fue publicada en su libro, es una foto que genera y produce esta sensación de ¡wow! ¡Qué grandes son los moai del Ahu Tongariki! Bueno, Routledge hacía múltiples cosas en los sitios arqueológicos, por ejemplo, medía. ¿Ya? Había que medir, había que escuchar las historias que se conocían de los sitios, había que muchas veces excavar, había que manejar los implementos, había que armar el campamento. En ese tiempo no había carreteras para acá, Routledge se movilizaba a caballo. Entonces muchos de los trabajos que hizo Routledge en este sector se hicieron después de que ella acampó al pie del Danor Araku, y ahí hizo durante varias semanas sus estudios en Danor Araku y en el Ahu Tongariki. Entonces había que armar las carpas, había que traer las provisiones, había que hacer despachos o traer más cosas desde Hangaroa. Entonces necesitaba bastantes personas que trabajaran junto a ella y junto a su equipo en ese tiempo, en 1914. Bueno, en la década de 1930, unos 20 años después de la expedición de Routledge, y 30 años después de la foto de Agassiz, viene y visita la isla la expedición franco-belga, liderada por Alfred Métraux y el antropólogo Henri Lavacherie. En esta fotografía que ellos tomaron en 1934, aparece la hija de don Antonio Jaoa, quien aparecía en la foto de Routledge, Magdalena Jaoa Araki, quien aparece aquí de pie junto al fragmento de moai que se mantenía todavía sobre el ahu, como acaso el último trozo de moai que estaba de pie sobre un ahu. Magdalena Jaoa trabajó con Alfred Métraux, trabajó con Henri Lavacherie, transmitiendo información antigua que acaso quizás su padre mismo le había transmitido y experiencia que había recibido su padre a partir de su trabajo con Routledge. Magdalena Jaoa aparece en múltiples fotos de la expedición franco-belga, y probablemente Métraux intentó hacer lo mismo que intentó hacer Routledge con la fotografía anterior. Mostrar la escala, mostrar el tamaño de este gigantesco fragmento de moai en comparación con una persona de la isla. Entonces aquí aparece Magdalena Jaoa y se puede apreciar realmente la dimensión colosal que tenían los moai del Ahu Tongariki, y en este caso el último fragmento de Tongariki que estaba de pie en 1934. 20 años después, el contexto para los Rapa Nui no había cambiado mucho. La isla seguía siendo propiedad en su mayor parte de la compañía explotadora de Isla de Pascua, aunque en esta época el administrador de la compañía era otro inglés, ya no era el señor Henry Percival Edmunds. En estos años sí, los Rapa Nui habían obtenido al menos una pequeña ventaja en comparación con la generación anterior, que era la mediación del fisco. El Estado ya no hacía las veces de compañía como antes, sino que ahora el Estado era un ente separado de la compañía. Por ende, era posible conseguir permisos para cruzar la frontera, para cruzar el límite del gueto de Hangaroa y aventurarse en el campo, aventurarse en el sitio del fundo ovejero, con un permiso especialmente designado para esa ocasión. Si antiguamente había que postular este permiso con la misma compañía, y la compañía iba a decir el 99% del tiempo no hay permiso para ir, ahora al menos se podía negociar esto con el Estado, y el Estado a veces, como no tenía siempre las buenas relaciones con la compañía, iba a permitir que los Rapa Nui fueran al campo, al fundo ovejero. Sí ocurre que la expedición franco-belga, al igual que la expedición de Routledge, intentó trabajar con gente Rapa Nui de una generación más joven, ya sin acceso a los sabios de la generación anterior, a los más ancianos que habían vivido la era precristiana, pero trabajó con esta gente de la cultura viva de esa época para intentar obtener la mayor cantidad de conocimiento posible, lo que ellos hubieran escuchado de sus abuelos o de sus bisabuelos. Entonces ya era un poco más indirecto el conocimiento, pero todavía estaba ahí. Y se consideraba que Magdalena Jaoa, al igual que su hermana Isabel Jaoa, que eran hermanas mellizas, tenían ambas bastante conocimiento que aportar en ese tiempo. Bueno, Magdalena Jaoa nace el año de la primera fotografía, la fotografía que tomó Alexander Agassiz, nace en 1904,
Por ende, en la segunda fotografía, la foto de Routledge, tenía unos 10 años, donde sale su padre ahí sentado debajo de un moai. Entonces Magdalena Haoa, ya 20 años después, tenía alrededor de 30 años cuando se tomó la fotografía junto a este fragmento de moai del Ahu Tongariki. El 22 de mayo de 1960, el terremoto de Valdivia en el sur de Chile generó un tsunami que llegó hasta Rapa Nui y destruyó completamente el Ahu Tongariki, arrasando por completo la plataforma y desparramando los moai en todas direcciones. Desde 1960 hasta la reconstrucción del Ahu en los años 90, la imagen que había de este sector era de un total y absoluto caos. Rocas por todas partes, moai en todas las posiciones imaginables y por imaginar. Entonces, ver cómo estaba el Ahu antes de 1960 es algo que muchas veces es revelador para la gente. El Ahu Tongariki parece funcionar en ciclos de 200 años. Los 15 moai estuvieron finalmente de pie compartiendo el mismo Ahu por ahí por fines del siglo XVI. Los 15 moai se encontraban ya caídos o fueron derribados por ahí por fines del siglo XVIII. Y los 15 moai volvieron a ponerse de pie durante la restauración, reconstrucción de fines del siglo XX. Ver que la plataforma ceremonial de Tongariki antes de 1960 estaba en un cierto relativo orden y que si bien los 15 moai estaban caídos, pero estaban uno al lado del otro, todos en la misma posición y que parecía bastante fácil restaurarlo, si uno mira las fotografías parece cosa de traer una grúa y levantarlos todos. Pasar por alto ese enorme incidente que fue el tsunami del 60 nos podría llevar a un equívoco. Pero también ver estas fotografías antiguas, ver las fotografías de Agassiz en 1904, ver las modificaciones del sitio generadas por la compañía explotadora de Isla de Pascua desde esa época, ver en las fotografías de 1914 la situación de los moai un poco más de cerca, en comparación con dos próceres de la historia de Rapa Nui que son puestos ahí para escala junto con los moai. El subtexto es que los Rapa Nui estaban ahí. Los Rapa Nui estaban con Routledge en 1914. ¿Cuál es la intención de Metro en la fotografía de 1930? Mostrar la escala de este fragmento que se mantenía todavía de pie sobre la plataforma ceremonial. Pero ¿cuál es el subtexto de esa foto? Que los Rapa Nui estaban ahí también. En la fotografía de Routledge, los Rapa Nui estaban ahí representados por Juan Tepano y por Antonio Haoa. Pero en la fotografía de 1930 de la expedición franco-belga, los Rapa Nui estaban representados por Magdalena Haoa, hija de Antonio, que estaba en la fotografía de Routledge. Entonces hay una continuidad de la presencia del pueblo Rapa Nui en todas estas expediciones extranjeras que vinieron a buscar y absorber conocimiento, que vinieron a tratar de salvar todo lo poco que se creían que se sabía sobre el pasado de Rapa Nui, y de cómo los Rapa Nui, a veces incluso genealógicamente, continuaron participando de estas visitas y de estos trabajos y ayudaron a forjar el relato sobre el pasado de la isla que hasta el día de hoy se mantiene.